Buenas tardes. Bien, continuamos las entrevistas con la doctora Ana Paula Cabezas Sescato. Sí. Y participás en el concurso 45 para ser jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo. Sí. Bien, ¿qué te ha motivado para presentarte a este concurso y para poder ser jueza? Bueno, creo que desde que empecé la carrera, que tuve la oportunidad de trabajar en estudios jurídicos, pero esporádicamente y más específicamente de mi padre, porque se dedicaba a la profesión, me di cuenta que lo que más satisfacía mi vocación por el derecho era su aplicación de modo independiente y no defendiendo un tema puntual o los intereses de una parte, porque eso lleva siempre a que uno deje de lado otros intereses. Me gustaba más el tema de poder ver la causa en su totalidad y de modo imparcial e independiente. Esto fue confirmado porque la primera tarea que desempeñé cuando salí de la carrera fue en un juzgado laboral, redactando sentencias, pero como lo que más me gustaba en aquel entonces, ya por la experiencia poca que había tenido en estudios jurídicos, era el derecho administrativo, no dudé en aceptar un trabajo en la administración pública. Decidí perfeccionarme en lo que era el derecho administrativo también, sin desatender el interés que tenía por ingresar al Poder Judicial, que me resultó bastante difícil porque ya recibida no me aceptaban como meritoria, y finalmente se me dio la posibilidad en los primeros concursos para la conformación del fuero contencioso que me presenté, atento a que en aquel entonces tenía solo 7 años de recibida en la profesión y no mucha experiencia judicial. Decidí presentarme para el cargo de secretaria y a hoy ya con 20 años de ejercicio en la profesión, 11 años en el desempeño del cargo como secretaria en los juzgados de primera instancia, creo que cuento no solamente con la versación jurídica, sino también y fundamentalmente con capacidad de trabajo, con experiencia forense y judicial, y por sobre todas las cosas con compromiso y conocimiento de lo que es el fuero contencioso administrativo en la ciudad. Es decir, tomando en cuenta que por un lado está el Estado, una ciudad autónoma que está creciendo, con cada vez mayor cantidad de competencias, que representa a la autoridad pero también el interés público. Por otro lado, particulares que exigen cada vez más el cumplimiento de sus derechos y garantías, que también son parte de ese interés público, y sé que un juez en este fuero lo que tiene que tratar de hacer es de lograr decidir razonadamente y razonablemente, tratando de buscar un equilibrio entre esas dos partes, partiendo de la base que a partir de la Constitución del 94 se dio un nuevo paradigma en toda la sociedad que fue receptado por la Constitución de la ciudad, con mayor énfasis desde el momento en que se optó por una democracia participativa, esto es con el reforzamiento de todos los derechos de usuarios, consumidores, el medio ambiente y todos estos nuevos derechos vigorizados además por la incorporación de los tratados internacionales en virtud del 75, inciso 22. Creo que el juez en el fuero, entonces, con este escenario y con esta sociedad, una ciudad que aumenta sus competencias, una sociedad que reclama cada vez más derechos, tiene que tomar un rol activo, pero sin descuidar, obviamente, el principio fundamental de todo proceso, que es el de la bilateralidad, el respeto del derecho de defensa y la plena contradicción, y sin asumir una actitud de paternalista o de suplir alguna de las partes. Y para esto cuenta con todas las herramientas necesarias en el Código, dentro de un proceso, dentro de una causa, que son todas las facultades instructorias que tiene y ordenatorias que van, y eso lo he visto a lo largo de mi experiencia en el fuero, desde medidas para mejor proveer, para contar con una mayor cantidad de elementos que son indispensables para alcanzar realmente la verdad jurídica material, y también con otras medidas como convocar a las partes a audiencia, porque muchas veces cuando lo que se reclaman son los derechos sociales, que se reclaman mucho en la ciudad, la tutela judicial efectiva no solamente se garantiza dictando una sentencia conforme a derecho, sino que también se garantiza cuando se dicta la decisión de modo oportuno. Y he tenido oportunidad en más de una audiencia, en la que he participado como secretaria, obviamente, de lograr arribar a una solución
tratando en forma directa con todas las partes de un modo mucho más rápido que llegar hasta la apertura a prueba y hasta la sentencia. Y creo que otra herramienta fundamental y que se ha utilizado mucho en el fuero es la de las inspecciones oculares, que también son importantes para una verdadera inmediación. En definitiva, creo que tengo verdadera vocación, que la he confirmado a lo largo de mi experiencia dentro del fuero, y además estoy comprometida y consustanciada con lo que es la problemática dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del fuero contencioso administrativo. Hablando de ese aspecto participativo que mencionas, ¿te parece bien que en un expediente se forme, por ejemplo, una mesa de diálogo, que digamos que es algo un poco más que una audiencia, para que las partes discutan cuestiones? No sé si es no sé a qué le llaman mesa de diálogo, pero en las audiencias que yo he tenido, inclusive, sí, en lo de las villas, ha tenido participación las partes y se ha pedido especialmente que vengan todos los involucrados en la villa. Obviamente el juez tiene que dirigir la audiencia y tratar de que se dirijan a él esencialmente los abogados, pero en esta problemática en particular de la villa sí, se le dio participación a todos, inclusive con la intervención del asesor tutelar, el defensor del pueblo, siempre respetando, insisto, el principio de bilateralidad y el objeto planteado en el caso o causa concreta, y la verdad que se logró solucionar. Inclusive tuvimos que ir a una inspección ocular y fue positivo. Sí, estaba leyendo que hace desde el 2000 que es secretaria del fuero. ¿Perdón? Que es secretaria del fuero del año 2000. Sí, soy secretaria, ingresé con el fuero con el aspecto, en el primer momento, desde que se inauguró el fuero contencioso administrativo y tributario. ¿Y qué opinión le merece el proyecto de darle más facultades a los secretarios? No sé en qué consiste el proyecto de dar más facultades a los secretarios. Creo que en algún momento... Para facilitar sobre todo las cuestiones de ejecuciones fiscales y todo en lo que la tiene que ver medida, yo he sido secretaria, así que puedo decir que en determinadas circunstancias, al menos mi juez es muy abierto con las facultades. No mucho con lo de firmar sentencias de tránsito y remate, por ejemplo, creo que esas son decisiones y la sentencia le compete al juez. En la medida en que uno confía en los secretarios, es bueno que tengan facultades, pero como juez hay que revisar todo, depende a qué le llame ampliar las facultades. Probablemente en temas menos importantes, pero las resoluciones y los interlocutorios en lo personal creo que tienen que seguir siendo competencia del juez. ¿Recordás una frase que en los medios tuvo bastante circulación de Susana Jiménez que decía: pero padre, ¿usted quiere darle su Sheraton? ¿Te acordás? Bueno, no la escuché, pero no me la acuerdo. Tuvo bastante comentario social. Ah, sí, es verdad, lo del padre Gracia, es cierto. Sí, ahora lo recuerdo. ¿Qué opinión le merece esa frase? Totalmente desafortunada. Porque sinceramente creo que justamente lo que acabo de decir, la problemática en la ciudad involucra derechos sociales y uno no puede cerrar los ojos ante eso. Obviamente, insisto, creo que ha habido ya un llamado de atención para el Congreso, la legislatura de la ciudad y el Poder Ejecutivo respecto del tema de vivienda y de salud por parte del Tribunal Superior, específicamente en vivienda en Alba Quintana. No, creo que fue muy desafortunada y que la idea es cada vez tratar desde el lugar de uno, del Poder Judicial, atender esta problemática de modo urgente. Lo dije recién, lo hemos hecho en audiencias, con villas, sobre todo en el tema de vivienda, hemos logrado llegar a acuerdos que van más allá de simplemente un plan. Obviamente cuando la causa lo amerita. Tengo una pregunta de otra índole. Sí. ¿Tenés alguna objeción a la Ley 7 en cuanto dispone que el personal de juzgados se integra con personal del Consejo? No tengo ninguna. Es más, primero, no me sorprende porque es una competencia propia del Consejo de la Magistratura, de acuerdo al 116, inciso quinto de la Constitución de la Ciudad y también por la Ley 31. Por otro lado, me voy a enfrentar a un escenario por el que ya pasé y quizás en mejores condiciones del año 2000, porque en el año 2000, que estuve en la parte inaugural, me enfrenté a un montón de empleados y funcionarios donde no había ni siquiera intervenido mínimamente el estamento de los jueces porque no estaban nombrados, y en ese momento asumí o aprendí que es fundamental
también en la tarea del funcionario y del juez la de formación de los empleados, y es lo que hicimos. Creo que cuando uno da pautas claras y se compromete a formar, eso también hace a la tutela judicial efectiva, pues si no tiene un plantel que lo acompañe, la tutela no llega en término. Y la misma situación se me planteó, creo que en el 2007, porque como consecuencia de la conformación de los juzgados nuevos, de golpe me encontré con una secretaría con 4 empleados menos, un funcionario y 3 empleados menos, que también fueron designados por el Consejo, que también tuvimos que volver a formarlos, e inclusive en este momento estamos en mejores condiciones porque está el Centro de Formación Judicial, que es bastante receptivo de los cursos que proponemos, o al menos es mi caso. Yo he propuesto 2 cursos que consideré pertinentes para formar a los empleados, se nos dio el ok, y la verdad que con eso colaboramos bastante. Creo que es un desafío por el que ya pasé. Bueno, muchísimas gracias.